10 del grupo 1K de la licenciatura de Contaduría Pública de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Presentando el Producto Integrador de Aprendizaje, el cual es llamado Los Niños y las ODS. Nuestros equipos se conforman por Cisneros Vanegas Sofía Aimé, Contreras Borda Hugo Enrique, de los Reyes Torres Ingrid Gabriela, Delgado Mireles Juan Leonel, Díaz Torres Alejandra Suset, Martínez Castillo Jonathan Antonio, Mendoza Hernández Miguel Ángel, Mijangos González Fátima del Rosario, Moreno Flores Josué, Muñoz Pequeño Leiber Ricardo, Noroña Hernández Lisa Leticia, Torres Gandara Alison Anay, Tristan Charles Salvador Alexander, Vázquez Lara Abril Michel y Villegas Reyes Luis Fernando. La presentación, como ya se comentó antes, es llamada Los Niños y las ODS y la cual va a ser presentada por nuestros equipos. Comenzando por antecedentes, es contaminación atmosférica del suelo en México y las comunidades de Monterrey, pasando a la contaminación del aire, los cuales antecedentes históricos son que en los años 40 se notó que la visibilidad comenzó a disminuir, siendo el primer signo del deterioro ambiental. En los años 50 se confirmó que el aire estaba contaminado y finalmente en los años 70 se instalaron las primeras estaciones para medir la calidad del aire y se creó el primer programa para mejorarla en el Valle de México de 1979 a 1982. En la década de 1970, las primeras secciones legales. Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976, se incorpora el ambiental a la política nacional. En 1971, se publica la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Se crea también la primera ley ambiental del país, en la cual se incluyen sanciones y normas para conservar y restaurar el medio ambiente, además del capítulo segundo que regula la contaminación del aire. En 1972 se crea la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, SMA. Soy Hugo Contreras y seguimos con nuevos programas y avances. Se creó el Programa Integral para el Control de la Contaminación Atmosférica entre 1990 y 1994. Después surgió el Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de México entre 1995 y 2000, conocido como ProAire. Después seguimos con el programa del 2002 al 2010 enfocado en proteger la salud ante los efectos de la contaminación. Después el programa del 2011 al 2020 con metas específicas para cada contaminante. En el Estado de México se implementaron programas locales. El primero es Aire Limpio, programa para el Valle de Toluca del 2007 al 2011. Y después programa para mejorar la calidad del aire del Valle de Toluca del 2012 a 2017. Seguimos con medidas en la Ciudad de México. En 1986 se reemplazó el combustóleo por gas natural y se redujo el plomo en la gasolina. En 1990 comenzó la verificación vehicular y el programa Hoy No Circula para disminuir el tráfico y la contaminación. También se introdujeron gasolinas oxigenadas para reducir emisiones. Continuamos con caso Monterrey, Nuevo León. Monterrey, conocida como la capital industrial del país, lleva más de 30 años con problemas de contaminación. El crecimiento urbano, las industrias y más de 3 millones de autos provocaron un aumento de partículas en el aire y el resultado es el cielo cubierto por un manto gris formado por miles de partículas contaminantes. Las consecuencias en la salud, las partículas finas PM2.5 que vienen de los autos y las industrias entran a los pulmones y al torrente sanguíneo, provocando bronquitis crónica, problemas del sueño, ansiedad, cáncer de pulmón y complicaciones en el embarazo. Después, seguimos con la contaminación del suelo. En el inicio del Compromiso Ambiental de México, el 1 de junio de 1995, México ratificó su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, la CSD. La desertificación se define como la degradación de los suelos en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Es causada por factores naturales y humanos,
como las variaciones del clima y las actividades del hombre. La definición incluye tres aspectos: sequías recurrentes a corto plazo, fluctuaciones climáticas a largo plazo y degradación del suelo por acción humana. Bueno, yo soy Ingrid de los Reyes y les voy a hablar sobre la diferencia entre la degradación del suelo y la tierra. Empezando porque la degradación de la tierra no solo se refiere al suelo, sino también a la pérdida de vegetación, la afección de la fauna y la biota del suelo, y junto con el deterioro de los recursos hídricos. Las actividades humanas no son la principal causa de la degradación, ya que transforman los recursos naturales para satisfacer las necesidades materiales. Las principales causas en México es que el 51.3% de la degradación del suelo se debe a la deforestación y al cambio del uso del suelo, principalmente para agricultura y ganadería. Entre 1979 y 1995, México perdió más de 11 millones de hectáreas de vegetación natural. Cerca del 25% del territorio que se usa para ganadería con sobrepastoreo, lo que acelera el daño. Otras causas del deterioro del suelo también es el riego excesivo, la quema de residuos de cosecha, el exceso de labranza y la falta de prácticas de conservación del suelo y agua. Después seguimos con el contexto actual de las problemáticas de nuestra comunidad, empezando con la contaminación del aire, la situación actual de la contaminación en la República Mexicana. La contaminación del aire sigue siendo uno de los principales retos ambientales del país. Las fuentes más importantes de la contaminación son el transporte vehicular, responsable de más del 70% de emisiones en zonas urbanas, las industrias y fábricas que operan sin controles adecuados, la quema de residuos y prácticas agrícolas tradicionales. Las ciudades con peor calidad del aire son Ciudad de México, Monterrey en segundo lugar, y Toluca y Guadalajara. Factores que agravan la contaminación. La ubicación geográfica de algunas de las ciudades no ayuda, ya que están rodeadas de montañas, lo que dificulta la dispersión de contaminantes. Los factores que empeoran la situación son la alta concentración de vehículos, los incendios forestales, especialmente en la primavera, las actividades industriales en distintas zonas, como lo son el oriente de Iztapalapa y Xochimilco, el norte de Azcapotzalco y Gustavo Madero, junto con Venustiano Carranza, y por último el sur, en Tlalpan Valle de Toluca. Soy Alejandra Díaz y voy a hablar de las medidas y estrategias que tenemos más que nada recientemente. Primero tenemos el reducir las emisiones que se implementa el programa Hoy No Circula, el cual restringe que los vehículos cuando hay altos niveles de ozono. Por segundo, tenemos que en 2024 se registraron 12 contingencias ambientales y más de 381 horas de aire contaminado, el periodo más largo en la historia del programa. En 2025 ya se han activado 2 contingencias por exceso de partículas contaminantes. Otras acciones recientes fueron la incorporación de unidades no contaminantes, que son los metrobús y los trolebús eléctricos, y el uso de tecnologías limpias en algunos parques industriales. Después tenemos que en Monterrey, entre dos cerros, una comunidad rodeada de contaminación. El contexto local que manejamos o la zona de influencia es que en Hacienda Las Mitras se encuentra entre el cerro del Topo Chico y el cerro de Las Mitras, una ubicación que la expande directamente a problemas de la calidad del aire. También tenemos que la forma montañosa de la zona impide la correcta dispersión del aire, contaminando concentrado partículas y gases. Las actividades humanas cercanas, que son las industrias, los transportes y las pedreras, incrementaron la presencia de polvo, humo y gases tóxicos. Como resultado, la comunidad experimenta niveles de contaminación superiores a otras zonas del área metropolitana. Las emisiones desde el Cerro del Topo Chico, tenemos que en la zona del norte del área metropolitana se ubican industrias y pedreras que liberan partículas finas, que son PM2.5 y PM10 al ambiente. También tenemos que estas partículas pueden viajar con el viento y llegar hasta las colonias como Hacienda Las Mitras, y el polvo suspendido y los gases industriales reducen la visibilidad y afectan las vías respiratorias. Los polvos y las partículas del Cerro de las Mitras que vemos es que en el poniente de la ciudad, las pedreras cercanas al Cerro de Mitras son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica.
La extracción de materiales genera nubes de polvo que permanecen en el aire por largo tiempo. Este polvo, junto con las emisiones vehiculares y la poca ventilación natural que hay, contamina el aire que respira la comunidad de Hacienda Las Mitras. Soy Miguel Ángel Mendoza Hernández. Contaminación del suelo en México. Más del 64% del suelo mexicano está dañado o contaminado, lo que afecta la seguridad alimentaria y los recursos hídricos. Las principales causas son uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, agricultura intensiva y ganadería extensiva, sobreexplotación y malas prácticas del terreno. Punto 3. Cada 7 de julio se celebra el Día de la Conservación de los Suelos para promover su cuidado y restauración. Acciones para su recuperación. El primer punto sería la FAO. En México, impulsa proyectos como Suelos para la Nutrición y GreenMix para restaurar ecosistemas degradados. El programa Saber Nutrir convierte desechos orgánicos en composta y mejora los huertos locales. Estas iniciativas apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, las ODS 2, Hambre Cero, la ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, la ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. La contaminación del suelo en Hacienda Las Mitras. La zona se ve afectada por la actividad industrial y pedreras ubicadas alrededor del Cerro del Topo Chico y el Cerro de las Mitras. La acumulación de polvo, residuos y metales pesados contamina el suelo y afecta la vegetación local. El crecimiento urbano descontrolado ha reducido las áreas verdes y aumentado los suelos erosionados. Estos factores limitan la calidad del aire, el agua y la salud del entorno en comunidades como Hacienda Las Mitras. Comparativa internacional. Tenemos un cuadro sobre la contaminación del aire, las prácticas sobre el manejo y uso de energía directamente relacionado con la calidad del aire. En México, la relacionada con la energía, consumo energético basado en combustibles fósiles. Es insustentable porque el consumo energético depende principalmente de combustibles fósiles, lo que genera impactos insustentables. Su quema libera gases de efecto invernadero y contamina aire. La producción en México, la extracción de petróleo, se realiza principalmente en el Golfo de México, donde se obtiene crudo en plataformas marinas y pozos terrestres. Este se refina en distintas plantas del país y la CFE genera más del 70% de la electricidad en combustibles fósiles, como gas natural, carbón y combustóleo. El consumo, más de 50 millones de vehículos utilizan gasolina o diésel cada día, y el 79% de los hogares emplea gas LP para cocinar y calentar agua. México no cumple con el ODS 7, energía asequible y no contaminante, debido a su alta dependencia de fuentes fósiles. Mientras que en Alemania se utiliza la práctica sustentable basada en fuentes renovables. Es sustentable debido a que está basada en fuentes renovables: solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica, cierre de plantas fósiles y nucleares. Producción. La energía se genera principalmente a partir de fuentes eólicas, biomasa e hidroeléctricas. Aprovechan el viento, la materia orgánica y el agua para producir electricidad de forma sostenible. Consumo. Los hogares usan paneles solares y equipos eficientes. La industria emplea biogás y energía limpia, mientras que el transporte avanza con vehículos eléctricos y bicicletas ecológicas. Alemania cumple con la ODS 7, energía asequible y no contaminante. Bien, mi nombre es José Moreno y vamos a continuar con la comparación internacional, ahora de la contaminación del suelo y de las prácticas sobre el manejo y uso de los residuos. En México, ¿qué prácticas negativas que causan la contaminación del suelo en México hay? Bueno, las prácticas insostenibles que afectan al suelo incluyen el uso excesivo de agroquímicos que deteriora su estructura y perjudica la salud, así como la gestión ineficiente de residuos y los vertidos ilegales de desechos industriales y urbanos. También influyen las fugas en sistemas de almacenamiento, el uso de aguas residuales sin tratar para riego y la construcción de infraestructura que compactan el terreno e impiden la filtración del agua. Además,
La deforestación para actividades agropecuarias sigue siendo una de las principales causas de degradación del suelo en el país. México tiene dificultades para cumplir con las ODS 15, Vida de Ecosistema Terrestre. Y ahora vamos a compararla con Dinamarca. Dinamarca implementa un conjunto integral de prácticas y políticas para prevenir y remediar la contaminación del suelo. ¿Qué prácticas sostenibles tiene? Bueno, Dinamarca incluye la creación de leyes y políticas nacionales que protegen los suelos y promueven su uso responsable. Destaca el Acuerdo Verde Tripartito en Agricultura, que establece un impuesto a las emisiones agrícolas y financia proyectos de agricultura regenerativa y reforestación para restaurar la salud del suelo y capturar carbono. Además, la gestión integral de residuos busca reducir la contaminación mediante la conversión de desechos en energía y el impulso de una economía circular basada en el reciclaje y la reutilización. Finalmente, se desarrollan programas de remediación de suelos contaminados enfocados en limpiar y recuperar terrenos para un uso futuro, seguro y sostenible. Dinamarca cumple exitosamente con la ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. Vamos a pasar ahora con el marco legal. Normas mexicanas vigentes en materia atmosférica. Las normas mexicanas son lineamientos que elaboran los organismos nacionales de normalización o la Secretaría de Economía en ausencia de ellos, donde se estipulan reglas, especificaciones, algunas que mencionamos o que van conforme a nuestro proyecto son la NMX AA 035-1976. Establece el método para determinar por absorción las proporciones de dióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno contenidos en los gases de combustión. NMX AA 002-1977. Evaluación de las emisiones del humo provenientes de motores estacionarios que usan combustible diésel. NMX AA 054-1978. Establece el método gravimétrico para determinar la humedad contenida en los gases que fluyen por un conducto. NMX AA 009-1993 SCFI. Establece el método para determinar el flujo de gases en un conducto por medio del tubo de Pitot. NMX AA 010 SCFI 2001. Establece el procedimiento para determinar por método isocinético la emisión y concentración de partículas totales contenidas en los gases que fluyen por un conducto. Pasamos ahora con la propuesta de nuestro proyecto. Guardianes del futuro, los niños y los ODS. Queremos solucionar la falta de conocimiento que tienen muchos niños sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, ya que esto se relaciona con la poca conciencia ambiental, la contaminación en la escuela y la falta de participación de la comunidad. Decidimos trabajar en esto porque creemos que es importante que los niños aprendan a cuidar el planeta y a colaborar entre ellos. Pasamos a las 4 etapas. La primera es sentir, la segunda es imaginar, la tercera es hacer y la cuarta compartir. Luego sigue la ejecución del proyecto, empezar a sentir, imaginar, hacer y compartir. Siente, observa, escucha y comprende los problemas de tu comunidad. Hemos notado basura en los patios y calles, niños que no cuidan las plantas y poco interés por proteger la naturaleza. También nos preocupa el desperdicio de papel, agua y materiales que afectan al medio ambiente. A nosotros nos gustaría cambiar la falta de conciencia ambiental que existe en algunos alumnos y miembros de la comunidad. Queremos que en la escuela se promuevan más actividades ecológicas y que todos los estudiantes aprendan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, los ODS, para entender cómo sus acciones diarias pueden ayudar al planeta. También nos gustaría ver las áreas verdes más cuidadosas y limpias, con espacios que motiven a los niños a proteger la naturaleza.
Vamos a pasar con las problemáticas. La primera es desconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. La segunda es la poca conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. La tercera habla sobre las áreas verdes cuidadas o sin plantas. La cuarta es la falta de actividades ecológicas dentro de la escuela. Y la quinta es la escasa información sobre cómo los alumnos pueden contribuir a un mundo más sostenible. La problemática elegida, el desconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de los alumnos de educación primaria, lo que limita la formación de una conciencia ambiental y social desde la infancia. Número 2. Imaginar. Las mejores ideas nacen de la imaginación y el trabajo en equipo. ¿Cómo revertir la problemática? Fortalecer la educación ambiental desde la infancia mediante estrategias pedagógicas. Realizar actividades didácticas interactivas como pláticas y siembra de plantas. Fomentar la comprensión y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Promover la conciencia ambiental y social en los alumnos. Contribuir al cumplimiento de las ODS 4, 15 y 17 desde la educación básica. Recursos y colaboración necesarios. Participación de la comunidad educativa en la planeación y ejecución del proyecto. Materiales didácticos, recursos audiovisuales, elementos naturales, plantas o semillas. Coordinación con autoridades escolares y docentes para disponer de espacios y tiempos adecuados. Compromiso y participación activa de los estudiantes. Acompañamiento de los organizadores para fortalecer el aprendizaje sobre las ODS. Soy Alison Torres y ahora vamos a hablar sobre la organización y planeación de actividades sostenibles. Problemática para resolver: el desconocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de los alumnos de educación primaria, lo que limita la formación de una conciencia ambiental social desde la infancia. La actividad es la jardinización del área verde, plática sobre los ODS con entrega de útiles, pintar un área de la primaria. Los materiales: plantas pequeñas, presentación para la plática, útiles escolares, brochas y pintura. ¿Cómo los conseguimos? Con donaciones y compras. Etapa 3. Haz. Cada pequeña acción genera un gran cambio. Metas: mejorar las instalaciones de la escuela primaria pintando al menos 4 paredes. El foro: antes del 8 de noviembre con la participación de todos los integrantes del equipo. Plantar al menos 20 plantas en el área escolar antes del 8 de noviembre con el fin de mejorar el ambiente y fomentar el cuidado del entorno entre los alumnos. Brindar información clara y dinámica sobre los objetivos de desarrollo sostenible a los niños de la escuela primaria mediante una plática dirigida a por lo menos 100 alumnos antes del 8 de noviembre para que comprendan su importancia. Los aliados: Vivero Mis Tres Amores nos donaron las plantas. La ferretería El Güero nos donó la pintura. RCK nos donó las libretas. Familiares y amigos nos ayudaron a la organización y realización de las actividades. Asignación de responsables y plan de trabajo. La fecha de inicio: el 3 de noviembre de 2025 se donaron las plantas. La fecha de término es el 7 de noviembre de 2025. La actividad fue la jardinización del área verde. Los responsables fueron Cisneros Sofía, Contreras Hugo, de los Reyes Ingrid, Delgado Juan, Díaz Alejandra, Villegas Luis. Los materiales: plantas, agua, palas pequeñas y guantes. Fecha de inicio: se donaron las libretas el 4 de noviembre de 2025. La fecha de término fue el 7 de noviembre de 2025 y la actividad fue la plática sobre los ODS con entrega de útiles. Los responsables fueron Martínez Jonathan, Mendoza Miguel, Mijangos Fátima, Moreno Josué, Muñoz Leiber, Noroña Luisa, Torres Allison, Tristán Salvador, Vázquez Abril. Los materiales: una laptop, pantalla, micrófono y bocina, útiles escolares y la dinámica interactiva. La fecha de inicio:
El 21 de octubre de 2025 se donó la pintura y la fecha de término fue el 7 de noviembre de 2025. La actividad que realizamos fue pintar un área de la primaria y los responsables fueron todos los integrantes. Materiales: la pintura, brochas y rodillos, charolas o bandejas para la pintura y escaleras. Yo soy Tristán Charles y voy a hablar de las reuniones preventivas. Nos reunimos por videollamada en Teams para planificar la logística de la actividad, definiendo la organización, las tareas de cada integrante, la manera de realizar las actividades con los niños y los materiales necesarios, incluyendo recursos didácticos, premios y elementos para la dinámica. Aquí, como se puede observar en las imágenes, estamos compartiendo una lluvia de ideas entre todo el equipo. Algunos integrantes no salieron en la fotografía, sin embargo, se encontraron en la videollamada. Adquisición de materiales. En la imagen se deja ver como el dueño de la ferretería que recordamos algunos materiales para mejorar ciertas infraestructuras de la escuela, firmaron una de las cartas en las que se describen qué dona parte del material, 2 botes de pintura y una brocha para permitir nuestra acción de mejorar. En la presente imagen se muestra la carta que el dueño de la ferretería firmó. En la imagen se muestra a la dueña del vivero firmando una de las cartas en las que se describe que está dispuesta a donar algunas de las plantas para poder mejorar la escuela designada para trabajar. En total nos donó 20 plantas. Adquisición de materiales. Aquí se puede ver cómo uno de los compañeros eligió algunas de las plantas con las que se trabajó y que fueron mencionadas anteriormente, ya que la dueña del vivero nos otorgó libre elección. En esta imagen se puede observar cómo uno de nuestros compañeros, Juan, tiene en sus manos una de las cartas en las que se describe cómo se nos otorgó un donativo de libretas para hacer las conferencias de las ODS, donde la empresa representaciones y desarrollos integrales de los proyectos RCK de SA.A de C.B fue nuestro aliado para las libretas, teniendo una importancia con los niños para motivar a participarlos. Carta en la que se describen cómo se nos otorgó un donativo aproximadamente de 40 libretas para hacer la conferencia de las ODS. Trabajo en marcha. Aquí se puede ver que los compañeros Fátima, Jonathan, Alison, Miguel, Ricardo y Alexander están alistando la pintura para pintar la parte inferior del foro. Aquí nuestros compañeros Jonathan, Alison y Fátima ya habían iniciado pintando con el rodillo junto con los demás compañeros nuestros. Aquí nuestro compañero Juan y Hugo se estaban encargados de iniciar con la pintura del foro, ya que como estaban más altos, les estaba dando las partes superiores. Después, Gabriela, Sofía y Alejandra estaban centradas en pintar lo que les faltaba de la parte del foro superior. Nuestros compañeros Ricardo y Luisa les ayudaron a pintar al igual la parte superior para acabar de demostrar el trabajo en equipo que se inculcó en esta parte al momento de pintar el foro para darles a los niños una nueva visión de su escuela. Aquí vemos a otro de los aliados de nuestros padres de familia, en el cual nos daron a pintar fue el abuelo de nuestro compañero Josué, para poder terminar con nuestra actividad de pintar el foro. Plática sobre los ODS. Se aplicó una breve plática al alumnado de cuarto, quinto y sexto grado sobre las ODS, en donde se tocaron temas como el cuidado del agua y del ambiente, dando como regalos útiles escolares. Mientras tanto, nuestros compañeros José, Luisa y Leiber se encargaban de impartir la misma plática a los alumnos de quinto grado. Aquí se muestra en las presentes imágenes a nuestros compañeros Abril, Alison y Alexander brindar una plática informativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable, las ODS, dirigida a los alumnos de sexto grado. Durante esta sesión se les explicó de manera clara y dinámica qué son las ODS, por qué son importantes y cómo cada una de ellos pueden contribuir de
desde su entorno para lograr un mundo más justo, equitativo y sostenible. Además, se presentaron ejemplos prácticos relacionados con su vida cotidiana. Jardinería. Sí. Soy Abril Michelle Vázquez Lara y vamos a aplicar la parte de la jardinería. Como se ve aquí en la primera foto, un equipo fue encargado de arreglar el área del jardín donde los niños de primer y segundo y tercer grado participaron activamente ayudándonos a plantar las diferentes especies que se habían recolectado. En esta actividad tuvo como objetivo no solo mejorar en el fomento del compañerismo, la colaboración y el respeto por el medio ambiente. A través de esta experiencia, los estudiantes aprendieron de manera práctica la importancia de cuidar la naturaleza. En la segunda foto, a cada niño se le asignó un integrante del equipo, quien lo acompañó durante toda la actividad para orientarlo y apoyarlo en la elección de la planta que deseaba sembrar. Una vez que cada estudiante seleccionó su planta, se le fue guiando paso a paso en el proceso de plantación, explicándole cómo preparar la tierra, colocar la planta correctamente y cuidarla después. Y en la tercera fotografía vemos cómo nuestra compañera Gabriela, al terminar de plantar la planta con una de las niñas, le está dando la opción para decorar alrededor con algunas piedras que había cerca del lugar, designándolo para plantar, y a la compañera Sofía se encuentra ayudándole a un niño con el que está plantando a colocar piedras alrededor de su planta como decoración. Y vamos a la cuarta fase, que sería compartir el cambio multiplica el impacto. Ok, soy Luis Fernando Villegas y voy a hablar de esto, de la etapa de comparte. Como se puede mostrar en las imágenes, se realizaron diversos videos con las evidencias de todas las actividades llevadas a cabo durante el proyecto, con el objetivo de documentar y compartir el trabajo realizado. Estos videos mostraron desde la preparación del material y la organización del equipo hasta las dinámicas con los niños y los resultados finales. Posteriormente, fueron subidos a la plataforma de TikTok con la intención de difundir el mensaje sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y motivar a más personas a participar en acciones que contribuyan positivamente al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad. Los resultados. El proyecto impactó directamente a 202 estudiantes de la escuela primaria Alfonso Martínez Domínguez, quienes participaron activamente en actividades que promovieron el aprendizaje sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, fomentando habilidades socioemocionales, pensamiento crítico y conciencia ecológica. A través de la jardinería se plantaron 20 plantas, mejorando el entorno escolar y sensibilizando sobre la conservación de la biodiversidad, mientras que la pintura de las instalaciones creó un espacio más agradable y funcional, contribuyendo a la sostenibilidad. Además, la participación de estudiantes, docentes, padres y universitarios fortaleció la convivencia, el trabajo en equipo y la colaboración comunitaria, alineándose con los ODS 4, 15 y 17, dejando un impacto positivo en la cultura de la sostenibilidad de la escuela. Muchas gracias.